Bueno, yo soy Sergio Blanco, soy dramaturgo y director teatral. La autoficción para mí es, antes que nada, una voluntad, un deseo de intervenir en la vida de uno, de empezar a trabajar con el pasado, con los vividos, con la multiplicidad de yoes que tenemos dentro, y a partir de ese material empezar a construir ficciones. A veces en la definición de autoficción nos olvidamos del componente ficción y solamente nos quedamos con el prefijo griego auto, que se refiere a uno mismo, y olvidamos que, a mi entender, lo más interesante es cómo todo ese trabajo que se hace a partir de uno mismo se lanza a un campo de ficción. Así que la autoficción sería, de alguna manera, los relatos autobiográficos que son lanzados a un campo de ficción, que van a terminar devolviendo una imagen, yo diría que no mimética de uno mismo, sino más bien enigmática. Bueno, porque era la hora en que yo sentía que podía evocar y convocar por medio de la escritura a mi madre fallecida. La noche quizás tiene algo que permite acceder a una intimidad, a una interioridad que no permite la luz del día. Yo por lo general soy diurno, suelo escribir de mañana muy temprano, empiezo todas las mañanas a las 5 de la mañana, escribo entre 5 de la mañana y el mediodía, y sin embargo esta fue la primera vez que necesité escribir de noche, que me di cuenta que la noche me permitía, la oscuridad quizás me permitía acceder a sistemas de evocación por medio de la escritura, que a veces la luz del día no nos permite porque nos dispersa o porque nos distrae. Tal cual como lo cuento en la obra, yo tenía pensado otro título en homenaje a este tema maravilloso de Julio Iglesias, y en un momento que escribí una escena me di cuenta que ese título era bello, pero que dejaba un vacío muy grande. Si te vas, era un supuesto, una hipótesis que dejaba un vacío muy grande y que de alguna manera atentaba contra lo que habla este texto, porque este texto finalmente habla de cómo la muerte de un ser querido no nos deja un vacío, sí nos deja una ausencia, pero no nos deja un vacío, sino que nos da mucho, nos aporta muchas cosas. Y en esa misma escena me di cuenta que la palabra tierra, que es una palabra que se evoca mucho en ese momento, podía ser un buen título para esta obra. Es una palabra bella, es una palabra que tiene un peso por sus consonantes, por su doble R, por lo que significa, porque lleva hacia abajo, y que al mismo tiempo, cuando uno la empieza a desestructurar, a desarticular, o cuando uno abre el abanico de posibilidades que ofrece la palabra tierra, uno se encuentra con cosas hermosísimas, no solamente el planeta Tierra, sino también la tierra húmeda, o también la tierra como contenedora de la experiencia humana. Entonces me di cuenta que la palabra tierra es finalmente una palabra hermosísima y que generaba ese impacto visual, es un impacto visual muy grande, un impacto acústico, pero también un impacto semántico que me permitía explorar esas múltiples posibilidades. Me parecía interesante en este texto justamente abordar el tema del duelo ante la muerte de forma leve, de forma agradable, de forma amable. Eran tres principios que desde el comienzo, propuse a todo el equipo, no solamente de intérpretes, sino también de diseñadores que trabajaron conmigo, ¿no? de apuntar siempre a la levedad, a la belleza, a la ternura, a la amabilidad, y me parecía que esa anécdota, que es muy simpática, en torno a la tierra de Troya, me parecía que aportaba esa amabilidad que necesita este espectáculo para abordar este tema, ¿no? Como es el duelo. Sin lugar a dudas, sí, yo estoy convencido de que la escritura es un antídoto contra la muerte, lo he dicho en varios textos, lo he escrito en textos teóricos, lo he defendido en muchas conferencias. Estoy convencido que la escritura y el arte en general son un acto de resistencia a la muerte.
y por lo tanto son un antídoto a la mortalidad. Yo creo que el arte es el aspecto inmortal que tenemos los seres humanos, es lo que nos permite inmortalizarnos. Creo que nos inmortalizamos por medio del arte. Yo puedo cruzar aquí y en 10 minutos puedo estar viendo las pinturas negras de Goya, por ejemplo, que de alguna manera están resistiendo a la muerte. Goya no está y sin embargo están sus pinturas. Y esto que dice San Agustín es extraordinario, ¿no? Las letras fueron inventadas para que podamos conversar con los muertos, y quizás la escritura, la literatura, la lectura son sistemas que nos permiten dialogar no solamente con otros autores, sino también con otras épocas, con personajes, con mundos que no existen, con mundos que existieron. Entonces me parecía que era una forma de poder dialogar con mi madre muerta, pero con el objetivo de invitar a los espectadores y a las personas que se enfrentan a este espectáculo o a este texto a que ellos mismos puedan establecer sus propios diálogos con sus propios difuntos. Lo interesante de la autoficción es que ese yo permita al espectador viajar hacia su propio yo, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que más busqué yo con Tierra es que cada espectador pueda viajar a su propia tierra y establecer este diálogo con sus propios muertos. Para mí el vínculo con los intérpretes es fundamental a la hora de hacer teatro. A mí me suele pasar que escribo textos para intérpretes, y en particular esta obra yo la escribí para estos 4 intérpretes. La obra ya estaba escrita cuando yo empecé a ensayar, pero los propios ensayos van modificando el texto, lo van enriqueciendo. Yo siempre digo que la palabra teatral es una palabra que está buscando la carne, ¿no? Y que la encuentra en esos intérpretes, y que en ese encuentro se modifican muchas cosas del texto. Y no es por azar que esta obra, cada uno de ellos empieza contando cómo fue el momento en que yo lo invito a participar en este proyecto. Entonces el trabajo con los intérpretes para mí es uno de los trabajos más fascinantes que tiene el hecho teatral, el acontecimiento teatral, y en particular yo trabajo mucho en dispositivos en donde los intérpretes están permanentemente haciendo uso de lo que yo llamo el eje teatrón, es decir, ese eje que sale de la escena y que se dirige a los espectadores, y que para mí es ese eje la base epistemológica del teatro, y lo que nos permite seguir sobreviviendo desde un punto de vista antropológico, saber que estamos en un espacio escénico, pero que estamos en un espacio convivial y que estamos estableciendo un vínculo en vivo y en directo a escala humana con esa platea que viene a vernos. Entonces todo el trabajo de dirección con los intérpretes, invitarlos siempre a trabajar en ese eje, en ese diálogo que tiene la escena con la sala, y que para mí es esencial. Siempre los intérpretes, los actores o las actrices, porque acabo de dirigir un espectáculo, mi último espectáculo en Montevideo es una mujer, es una actriz, Stephanie Nurkic, que interpreta mi alter ego. Entonces puedo decir que ahora tengo también una actriz que es alter ego de mi personaje. Siempre es fascinante ese momento de dirección, y yo de forma muy sutil trato de que ellos puedan observar, no tanto observarme a mí ni mi interior, sino el texto que está escrito allí, el personaje que está escrito allí, porque hay una distancia entre yo y mi personaje, ¿no? Que no soy yo, que es una reproducción de mi yo. Entonces yo trato siempre a los intérpretes de llevarlos hacia ese personaje, pero los intérpretes suelen ser mucho más inteligentes que los directores, al menos suelen ser, y la mayoría de las veces lo son, sin lugar a dudas, mucho más inteligentes que yo, y de forma muy astuta también me observan, porque es muy fuerte para ellos tener enfrente a alguien que le dice no observes a mí, observa al personaje, pero ese personaje es una autoficción escrita por la persona que está enfrente. Se genera un juego de espejos que es bastante perturbador, que es muy perturbante, y ellos logran encontrar la forma de observar, yo te diría que el interior mío muchas veces, más allá de alguna gestualidad o de alguna forma de desplazarse, tratan de observar el circuito emocional que
que puedo tener yo, tratan de percibir la lógica que yo tengo a la hora de hablar, y en eso son muy astutos y muy inteligentes, y la verdad que tengo la dicha de tener alter egos que son maravillosos, y en particular Sebastián Serantes hace un trabajo conmovedor. Además, si puedo agregar algo, en particular este alter ego en esta obra si bien es el eje central de la obra, es el héroe de alguna manera, en torno a quien se construye toda la narrativa y todo el relato, es un personaje muy silencioso, que transita por el silencio, que transita por la escucha. Por primera vez es un alter ego que está en un estado de duelo, que está en un estado de receptividad. Entonces es muy difícil ser el eje de todo un texto, ser un poco el héroe y al mismo tiempo estar desplazado del centro, estar en una actitud de expectativa, de escucha. Él está mirando, está observando, está atravesando un dolor y está albergando y empatizando con el dolor de otras personas, y eso es lo que logra hacer que, si bien es el personaje central y el héroe del relato, termina ubicando en el centro del relato la figura de la madre muerta, ¿no? Que es quien termina siendo de alguna manera la heroína, por decirlo de alguna manera, o el personaje que es venerado, sin entrar en estados solemnes, pero que es venerado de alguna manera o canonizado por medio de este texto. Absolutamente, incluso desde el principio yo le planteaba eso. Él tiene que ser ese ser que está atravesando en el relato ese momento de dolor, de escucha, pero al mismo tiempo es el dramaturgo, el director que está dirigiendo ese espectáculo, y por lo tanto que está activando toda una serie de mecanismos de manipulación también en algunos momentos, de ejecución, de toma de decisiones. Él está con 2 cámaras, está con micrófonos, está con todo un dispositivo para captar los relatos de esos 3 personajes. Entonces, si bien tiene esa zona de escucha, de empatía, de duelo, al mismo tiempo yo le digo es como una especie de emperador que va manejando ese imperio que es la escena, e incluso maneja también la platea, y maneja incluso a los técnicos y los diseñadores, a quienes les pide que pongan una música, que pongan otra, que baje la luz, que suba la luz. Es decir, que es la dificultad de este personaje es justamente cumplir esos 2 roles que supuestamente son antagónicos y que sin embargo conviven en la misma persona. Muchas. El tema de las listas, me hacen mucho esta pregunta, que yo no sé hacerlas, sé escribirlas, porque la lista, lo interesante es escribirla, no decirla, porque la lista, cuando uno la empieza a escribir, logra, por medio de un sistema que no responde a ninguna categoría gramatical ni sintáctica, no hay ningún imperativo de orden, más que simplemente poner una palabra debajo de la otra, uno logra entrar en algo que el maestro Umberto Eco llama el vértigo de la lista. ¿Y qué es ese vértigo? Es que uno empieza a escribir casi que de forma automática. Si bien está apelando a sus recuerdos, si bien uno está apelando a categorías sapiensales, sin embargo, empieza algo a darse con la mano que empieza casi que, no a escribir sola, porque eso no quiere decir nada, pero empieza a seguir un ritmo. Y entonces la lista logra conectar no solamente las categorías lógicas, sino también con algo muy corpóreo. Entonces sería incapaz de hacer una lista, pero el desafío lo vivo aceptando, y seguramente me siento detrás de algún café de Madrid, que podría decir que es una de las primeras cosas que pondría en la lista, los cafés de Madrid, que son extraordinarios, y puedo tentar una lista y mandártela luego por mail.